lo hacemos. Entonces, Beatriz, tienes esa maravillosa palabra y conocimiento para que estamos atentos para aprender todo lo que nos traes. Y muchas gracias. Hola Juan Gracias a ti, Carlos, Juan bienvenido Andrés. Juan Carlos, Juan Isidro, Juan Rodríguez y todos los demás, Ana, John, Sara y Gladys, claro está, y Mara. Bueno, Marta. Sí, mi nombre es Beatriz Salina. Yo vengo hace muchos años, como decía ahorita Juan Manuel, en un proceso de cambio con mi vida, con mi alimentación. Sobre todo la parte de la alimentación la he profundizado demasiado y eso me ha permitido tener material para poder enseñar muchísimas cosas. Eh, Me gradué de la Universidad Santo Tomás. Yo vivo en Medellín y me gradué en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Y bueno, la información que les traigo, yo creo que les va a encantar, eso espero que les guste muchísimo. Yo mientras esté exponiendo, les pido el favor de que vamos a dejar las preguntas al final. Cada uno va haciendo las preguntas o las pueden ir escribiendo en el chat. Si las escriben en mayúscula, pues al final es más fácil buscarlas. Cualquier duda que tengan con respecto a lo que yo voy hablando, entonces escriben en el chat su pregunta o la dejan para el final. Les traigo una presentación, no se preocupen de copiar, tomar nota o algo de lo que ustedes vean que puede ser interesante porque se les va a compartir. Se les va a compartir el PDF, entonces no tienen que preocuparse pues de tomar nota o eso. Estas fotos que ustedes ven, de alguna manera, ya nos están hablando de los temas que vamos a tratar en esta conferencia y en esta charla sobre alimentación consciente. Y demos inicio a esta charla comentando algo súper importante, que la alimentación actual definitivamente es una alimentación que debe ser modificada. Es una de las razones, si no podemos decir en realidad que es la única, porque las emociones también afectan la salud, pero la alimentación es una de las razones más importantes para todos los problemas de salud que encontramos hoy en día. Y la ventaja que tenemos es que hay muchas investigaciones y hay mucha demostración de la manera correcta como debemos alimentarnos. Empecemos por la frase de Hipócrates, que es una frase súper conocida, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y miren esta otra, come tu comida como si fuera tu medicina o tendrás que tomar tu medicina como si fuera tu comida. Entonces, aquí perfectamente podemos sacar la conclusión y entender que si yo puedo elegir entre o pastillas o alimento, por supuesto que el ideal sería elegir alimentos. Y hay muchos alimentos que son muy medicinales y ya sabemos que la mayoría de las medicinas y de las pastillas están generando daños en el mismo cuerpo. Ya hasta está probado que es como la tercera causa de muerte, el hecho de las personas que están muy, digamos, medicadas. Y esta otra fase de Hipócrates es bien interesante porque dice, cuanto más se alimente a un enfermo, más se lo daña. También lo dice Hipócrates. Y yo quiero, a ver, hacer como un detalle con esto bien interesante, porque cuando los niños están enfermos, se nos ocurre que no, que debemos darle mucho alimento. El niño generalmente rechaza el alimento. ¿Por qué? Porque es muy sabio. Su cuerpo le está diciendo comida no. Líquido sí, por ejemplo, agua. Cuando un niño tiene fiebre, cualquier tipo de enfermedad que tenga, el niño requiere mucha agua, pero el alimento no, porque el cuerpo necesita regenerarse. Y uno como mamá que desconoce ese tipo de cosas, o como mamá o como abuela,
Entonces, no, tiene que comer porque estás enfermo y te tienes que mejorar y la comida te va a ayudar. Ya aprendamos que no, en realidad la comida no ayuda. La comida no ayuda, sino lo que ayuda es antes dejar de comer. Porque el cuerpo, cuando comemos, utiliza un 65% de la energía de nosotros. Es mucha la energía que gasta haciendo la digestión, metabolizando los alimentos, haciendo todo lo que tiene que hacer. Cuando una persona está enferma, si no come, entonces todos esos alimentos los va a aprovechar. ¿Para qué? Para regenerar su cuerpo. Ahora, estamos aquí considerando la posibilidad de que podríamos cambiar y mejorar nuestra alimentación. Yo sé que cada uno de ustedes sienten en su corazón y en su ser que hay algo acá en este encuentro que tenemos en este momento donde pueden sacar conclusiones y que pueden empezar a hacer cambios interesantes con su vida. Y miren esta frase tan interesante que nos dice Séneca. Él dice, no sabrás qué hacer ni cómo hasta que no sepas cuál es tu naturaleza. Claro, si yo quiero hacer algún cambio con mi vida, sobre todo un cambio que toca mi cuerpo directamente, como lo es la alimentación, yo debo de conocer cuál es mi naturaleza. Entonces, las estructuras químicas de todos los alimentos elaborados en la industria no se asemejan en nada a nuestra bioquímica. Eso es lo que se sale de todo esto que queremos hablar. El alimento industrial no cobija, no abarca y no contempla todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Por eso es muy importante que el alimento sea natural, que tenga el mismo origen de nuestra biología. ¿Cuál es el origen de nuestra biología? La Tierra, el planeta, el universo. Ahora, aquí hay una pregunta bien interesante que uno siempre se hace. ¿Y por qué, si nuestro cuerpo tiene una naturaleza distinta, por qué toda la alimentación industrial y la medicina química, por qué no afecta tanto al cuerpo? Por eso nos damos cuenta incluso que toleramos demasiado este tipo de alimentos o medicinas, pero más que todo, si ustedes se dan cuenta, lo toleramos más cuando estamos más jóvenes. Pero ya cuando los años van entrando, ya todo ese tipo de alimentación empieza a pasar factura, como decimos en Antioquia o creo que en Colombia. Y pasar factura significa que lo que hemos el alimento que hemos recibido que no es el correcto, que lo estamos recibiendo desde que nacemos, desde que estamos muy bebés. Todo ese alimento muchas veces genera un deterioro en los órganos a nivel interno que se viene a ver cuando ya estamos en una edad más avanzada. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Todo este tipo de alimentos va generando enfermedad, satura el cuerpo y genera enfermedad. Pero hay un fenómeno que está ocurriendo, que inclusive hoy en día los niños están naciendo con enfermedades o están pequeños y están demostrando una cantidad de enfermedades que eso no lo veíamos tres o generaciones atrás. Entonces, miremos ahora el tema que nos trae. Estamos hablando de alimentación y estamos hablando de alimentación de acuerdo a la naturaleza. Pero entonces, además de eso, ¿qué es alimentación consciente? Y alimentación consciente es estar presente en el cuerpo, en la mente, con las emociones, la parte espiritual, mientras ingerimos alimentos. Entonces, si vamos a abordar, por ejemplo, el cuerpo, la alimentación consciente sería saber qué es lo que estoy comiendo, tú qué estás comiendo en ese momento que estás comiendo, tomar conciencia de eso, tome conciencia de cómo lo está comiendo, si despacio, masticando bien o a trancones, cómo lo prepara y quién lo prepara. Esto es súper importante porque todos los alimentos tienen energía y cuando preparamos nosotros también tenemos energía y le hacemos un paso de energía al alimento. Entonces,
Hay una cosa que uno puede hacer, por ejemplo, en la casa siempre hay una persona que prepara los alimentos y uno le puede decir a esa persona, si esa persona un día cualquiera tuvo un problema, una dificultad, está molesta esa persona, tiene rabia y es la persona que prepara los alimentos, pues otra persona de la familia se puede acercar y decirle, tú estás indispuesta, o sea, estás preocupada, déjame, yo preparo los alimentos y tú trata de ocuparte de todo lo que te está pasando. Esa es una buena opción porque permite que el alimento vaya a llegar a la mesa mucho más limpio. Hay otra opción que limpia los alimentos que creo que todos ustedes lo conocen y es bendecirlos. Cuando bendecimos los alimentos y le entregamos la energía, esa energía que nosotros tenemos para limpiarlos, ese alimento se limpia. También es importante y tiene que ver la alimentación consciente con quién estoy compartiendo el alimento y en qué contexto. Es muy distinto consumir un alimento con una compañía muy, muy agradable, una persona que se acaba de conocer o alguien que amas o alguien con la que estás teniendo una dificultad muy grande. Entonces, eso va a generar una disrupción, como que va a generar una dificultad dentro del mismo organismo para hacer su proceso de digestión. Y también es importante cuál es la postura mientras estoy comiendo. Muchas veces estamos de afán, servimos el plato y comemos de pie. Entonces uno dice, no, no, sentémonos, porque es que el cuerpo debe estar relajado, tranquilo. Ahora, ya miramos alimentación consciente con respecto al cuerpo. Ahora, si lo miramos con respecto a la mente, la alimentación consciente tiene que ver cuáles son tus pensamientos mientras estás comiendo. Muchas veces no tenemos control de eso. Muchas veces nos sentamos con un plato y seguimos pensando el que llegó, el que no llegó, lo que me pasó ayer, lo que me va a pasar en el futuro. Bueno, entonces esto es importante como para que vamos tomando conciencia de eso. También, mientras estemos consumiendo nuestros alimentos, ¿cuál es la intención que tenemos mientras comemos? La intención es súper importante. Yo estoy consumiendo un alimento que es consciente, eso significa que es un alimento saludable y saludable significa que le va a hacer bien a mi cuerpo. Si yo le pongo la intención de que le va a hacer muy bien a mi cuerpo mientras yo estoy consumiéndolo, por supuesto, se va a reforzar esa información. Ahora, ¿cuál es la capacidad de visualizar el ingreso del alimento a mi cuerpo? O sea, en el momento en que yo me estoy alimentando, revisar cómo va entrando en mi cuerpo, cómo está en mi boca, cómo lo estoy masticando, cómo está pasando por la garganta, por el esófago, cómo está llegando al estómago, cómo los ácidos en el estómago lo empiezan a triturar. Todo eso va a permitir que la conexión con el alimento sea muy clara y por supuesto también como la conexión con la misma parte saludable del cuerpo. Ahora, si abordamos las emociones, entonces ya podemos hablar de que debemos concienciar si soy capaz de dejar a un lado mis emociones, si somos capaces. Esto definitivamente lo que es el pensamiento y las emociones, yo diría que son tareas titánicas para todos nosotros, porque somos muy animales en el sentido de que cuando nos sentamos a comer es para saciar el hambre. No tenemos en cuenta todo este tipo de elementos que son fundamentales y entonces muchas veces nos sentamos a comer con rabia o molestos o preocupados. Entonces igual ese alimento va a entrar con esa energía y por supuesto va a tener serias dificultades para hacer gestión. Ahora hablemos cómo afecta la salud una deficiente nutrición. Esto es importante porque cuando hablamos de deficiente nutrición, casi siempre lo que se nos viene a la cabeza es desnutrición. Y siempre pensamos que hay personas que son desnutridas y yo digo, bueno, sí, una inadecuada alimentación genera desnutrición, pero es importante que tengamos en cuenta de que además de eso va a generar enfermedades. Cuando una nutrición no es la correcta, puede generar, acelerar enfermedades como diabetes, osteoporosis.
cáncer de colon, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, que es un colesterol alto, gota, que es una enfermedad que se produce por el exceso de consumo de carnes rojas o bebidas alcohólicas y azucaradas. También genera caries, también genera enfermedades cardiovasculares, anemia. Entonces, miren que la alimentación y la nutrición va más allá de simplemente saciar el hambre. Hay muchas cosas que entran en juego. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay una revista que es esta revista, que es una revista especializada en nutrición clínica. Y ellos hablan de que la economía de Estados Unidos se ve afectada por la cantidad de malnutrición que hay, porque en Estados Unidos y en muchas partes ya del planeta, la nutrición no es un asunto de, digamos, de un tipo de sociedad. O sea, no son las personas que tienen escasos recursos para conseguir alimentos, no. Inclusive la malnutrición es muy, muy común, digamos, en Estados Unidos y en muchas partes. ¿Por qué? Por las comidas chatarras, por tanto alimento industrial. Entonces, hay que tener en cuenta que una alimentación acorde a la naturaleza no solo es preventiva, también es curativa. Y miren, es tan importante la alimentación para la salud. Hablemos ahora acerca de la palabra saludable. Esta es una palabra que está muy de moda, está siendo muy usada, pero resulta que está siendo mal usada en muchísimos casos, en muchísimos casos. Por ejemplo, la palabra saludable dentro de la alimentación es inadecuada debido a qué? Básicamente debido a dos razones. La primera, el desconocimiento. Claro, a nosotros no nos han enseñado a alimentarnos. Yo todo esto que le estoy enseñando, yo tuve que aprender ya adulta. Yo todo lo tuve que aprender investigando, mirando, formando parte de grupos, de charlas, de conferencias. ¿Por qué? Porque yo eso no lo sabía. Entonces yo lo fui aprendiendo y yo estoy casi que segura que ustedes también están en ese proceso, de que están aprendiendo a través de esta charla o han aprendido a través de otras opciones. Hay mucho desconocimiento y yo lo veo también, por ejemplo, uno busca en internet recetas y si ustedes colocan, por ejemplo, recetas saludables, aparecen una cantidad de recetas saludables y yo entro y miro esas recetas y tienen muchos ingredientes que no son saludables. Entonces yo pienso para mis adentros, puede ser normal. La persona que está poniendo esas recetas no sabe que esos ingredientes no son saludables, porque no todo el mundo tiene esta información. Entonces la gente piensa que lo que está haciendo está bien, está saludable. Uno piensa muchas veces que lo que come es muy saludable. Hay veces cuando empieza a hacer sus cambios, pero ya cuando entramos y profundizamos, vemos que podemos inclusive mejorarlo un poco más. Podemos mejorar aún más. Ahora, hay otra razón por la que la palabra saludable no está siendo bien usada. ¿Por qué? Por intereses personales de la industria del alimento. Eso ya sí es algo que está muy, muy, digamos, enraizado, ya está muy enfocado en lo que tiene que ver la industria. Nos regalan una cantidad de publicidad engañosa, nos hacen creer que las cosas son súper saludables y nos dicen que porque tiene almendras, entonces ya es súper saludable y sacan una cantidad de publicación de cosas que esto te va a dar la felicidad, que esto es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y en realidad ese tipo de información hace mella. Ese tipo de información nos afecta a todos. Mejor dicho, necesitamos una gran fuerza de voluntad para poder hacer los cambios y entender y reconocer y comprender que esto, lo primero es a través de este tipo de información y tomar conciencia de que toda esta información y que toda esta alimentación de industrial, detrás de toda esa alimentación, ¿qué es lo que hay? Generalmente lo que hay es industria. Industria tiene que ver con negocio.
Entonces, debemos hacer muchos cambios. Les voy a poner el primer cambio. Es un cambio que debemos hacer, cambiar paradigma. Paradigma significa lo que es común, lo que todo el mundo cree. O sea, un paradigma es que todos sabemos que el sol sale en la mañana y esa es una creencia y todos la tenemos. Y ocurre que con la alimentación hay muchos paradigmas que creemos y que creemos que son buenos, por ejemplo, y que en última instancia no son buenos. Aquí les traigo un paradigma con respecto a la proteína. Esta es una información que yo la tomé de un libro que se llama La dieta mucosa del profesor Agnor Eret y también lo habla Irene Bueno, cualquiera de las dos personas. Y ellos dicen, nos han contado que para tener fuerza y músculo necesitamos ingerir muchísima proteína, ¿sí? Pero miren, las células, nuestras células, entienden y reconocen solamente azúcares simples, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Las proteínas son un complejo de aminoácidos, pero cuando las consumimos están en una cadena que no es aminoácido, ¿sí? Pero hay muchos alimentos que ya usted consume la proteína como aminoácido. Por ejemplo, los germinados. Más adelante vamos a hablar de los germinados. Todos estos elementos son micronutrientes que se encuentran en el reino vegetal y más concretamente en frutas y en algunas hojas verdes. A nivel de la nutrición oficial, siempre nos dicen que para reparar tejido, entonces debemos consumir y proteínas completas. Sin embargo, por ejemplo, animales de mucha musculatura, como vacas, elefantes, simios, son animales vegetarianos, son animales frugívoros, como en el caso de los simios. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque uno dice, wow, una vaca tan grandota y solamente come hierba. O un gorila, ¿cómo así que un gorila no se alimenta de carne, sino que solamente es frugívoro o come lo natural, lo verde? ¿Sabe por qué nos hacemos esa pregunta? Porque nos han metido muy en la cabeza que en realidad el músculo se forma es con la proteína. Y va, hay una pregunta interesante. Entonces, ¿qué cantidad de proteína necesitamos nosotros como seres humanos? Y miren algo bien diciente y bien importante. La leche materna solamente contiene 2,5 a 3% de proteína. El resto de la leche son vitaminas, minerales, aminoácidos, otro tipo de alimentos. Pero solamente de proteína tiene 2,5 o 3%. Y un bebé, ustedes se dan cuenta cómo se desarrolla un bebé. Desarrolla músculos, desarrolla órganos. En solo 6 meses dobla su peso. Entonces, eso nos hace entender de que esa cantidad podría ser la que nosotros necesitamos. Y si nos dicen que debemos alimentarnos de frutas y hojas verdes, resulta que esas frutas y hojas verdes tienen también de 2 a 3% de proteína en forma de aminoácidos simples. Entonces, ahí vamos concatenando, ahí vamos conectando la información. Por lo tanto, que nosotros consumamos proteína más o menos entre un 2,5 y 3% es lo que requerimos diariamente a nivel de un 100% de alimentos y de todos los nutrientes, de más nutrientes que necesitamos nosotros y que necesita nuestro cuerpo. Vamos a entrar ahora en un tema bien interesante que son los transgénicos. Si hablamos de alimentación consciente, debemos hablar de transgénicos. ¿Por qué? Ya ustedes de pronto habrán escuchado mucho acerca de los transgénicos. Las personas que no han escuchado, los transgénicos son organismos modificados genéticamente, le hacen una modificación a las frutas, a las semillas, y les insertan genes de virus, de bacterias, de vegetales, de animales, incluso de humanos, de un ser a otro ser. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo se fabrican los transgénicos? Esto es una manera muy, digamos, muy corta, muy resumida de cómo se fabrican para que lo podamos más o menos entender de por qué la papa.
que este es el producto final? ¿Por qué la papa que hoy en día consumimos en la mayoría de los sitios, por ejemplo, sobre todo yo hablo aquí en Colombia, mucha papa que se consigue, digamos, en Cundinamarca, en Bogotá, en todas esas zonas, generalmente puede ser papa transgénica? No estoy hablando que el 100%, pero sí mucha de ella puede ser transgénica. A la papa lo que le hacen es lo siguiente: cogen un gen del pescado. Cuando cogen ese gen del pescado, se lo llevan a un laboratorio y lo multiplican. Ya luego de que lo multiplican, lo pegan en el otro organismo, que en este caso sería la papa. Entonces, ¿qué hace y por qué están haciendo eso? Porque generalmente la papa, cuando está cultivada en lugares muy fríos, ocurre algo que se llama las heladas, y las heladas dañan todos los cultivos. Entonces, colocarle gen de pescado hace que ese cultivo sea fuerte y que las heladas no lo dañen. Pero ojo con eso trae problemas para la salud. Le va bien al campesino, le va bien a la industria del alimento y a todos los distribuidores de ese alimento, pero para las personas que lo estamos consumiendo no nos va bien. ¿Por qué? Porque afecta la salud. Y aquí les traigo ya algunas investigaciones. Aparecen nuevas alergias. Hoy en día vemos que están apareciendo muchas alergias y muchas enfermedades que los mismos médicos dicen, no sé qué es lo que tienen. Están apareciendo una cantidad de enfermedades y alergias que ni ellos muchas veces y en ocasiones no saben. Hay resistencia también a antibióticos. Aparecen nuevos tóxicos en los alimentos. Se incrementa la contaminación del alimento, porque no solamente le agregan ese gen, no, le agregan otros componentes químicos para que sea grande, para que sea bonito, para que esta otra razón, para que genere infertilidad. ¿Por qué? Porque las multinacionales que venden las semillas de transgénicos, ellos venden esa semilla, pero ellos no quieren que el campesino, después de que salió el fruto, salió la cosecha, ellos no quieren que el campesino coja y ya siga sacando su producción. ¿Por qué? Porque entonces ya no vuelven a comprar. Entonces le generan al producto, a ese trabajo que le hacen de alimento transgénico, de lo que le hacen a ese alimento, le agregan también ese pequeño componente para que sea infértil. Por supuesto que todo lo que nosotros consumimos no se queda solo en el estómago ni en el aparato digestivo, va a todo nuestro cuerpo, a cada una de nuestras células, va a todos los rincones de nuestro cuerpo. No hay nada que se salve en el cuerpo. Entonces, ¿qué va generando eso? Va generando modificación dentro de nuestro cuerpo. Y esa puede ser una razón por la que en este momento hay tanta infertilidad. Hay mucho problema también con cuando se consumen transgénicos con respecto a funciones renales y hepáticas. ¿Cómo está generándose harta cantidad de personas que le están teniendo que hacer diálisis? Muchas personas que tienen falencias con respecto a sus problemas de hígado. Entonces, aquí vamos con que también, además, los alimentos transgénicos generan o sea, dificultad para el sistema metabólico. Ahora, además de eso, hay investigaciones que muestran que generan malformaciones, por ejemplo, en plantas o en animales, o malformaciones fetales, que puede generar abortos, tumores malignos, desnutrición, disfuncionalidades fisiológicas. Miren, los transgénicos mandados a recoger. Debemos de reconocer los alimentos transgénicos. Generalmente son los alimentos industriales, son los alimentos que podemos conseguir generalmente en los supermercados. Entonces, ¿qué prácticas debemos de tener en cuenta si nosotros queremos iniciar con un cambio de alimentación? Yo aquí les traigo algunas que son básicas. Hay muchas de las que yo les traigo acá que ya ustedes de pronto las han escuchado, pero
De todas maneras, recordémosla. Y cuando repetimos y repetimos algo, eso va entrando más en nosotros y nos facilita un proceso de cambio. Generalmente, tener en cuenta los alimentos frescos que se consiguen en los supermercados, generalmente son transgénicos. Y todos los empaquetados son ultraprocesados y a veces tienen componentes transgénicos, pero no todos. Pero ya el hecho de que sea ultraprocesado y refinado ya es una razón de peso para que genere problemas en el cuerpo. Ultraprocesados y refinados son alimentos que están llenos de, digamos, de conservantes, de procesos que les hacen y que hacen que el cuerpo no digiera bien y que el cuerpo no lo reciba bien y que se le generen componentes que sean componentes que el cuerpo tenga dificultad, por ejemplo, para retirarlos del mismo cuerpo. Hay componentes, inclusive la misma medicina química, al cuerpo le da dificultad sacarla del cuerpo. Entonces, no es tan fácil como que yo me tomo pastillas y ya eso, cuando yo voy a hacer del cuerpo la orina por esos filtros, salió ya esa medicina, no. Muchas medicinas se quedan incrustadas entre tejidos, en los órganos, se quedan incrustadas en el colon y eso va haciendo mella. Por eso es muy importante, ahorita vamos a hablar más adelante del detox. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Entonces, ¿dónde podemos comprar? Miren, hay muchas opciones para comprar. Mercados campesinos, plazas de mercado, ventas a domicilio de orgánicos. Procuren lo posible orgánicos. Ahora, si ustedes en un supermercado ven una sección que diga orgánicos, claro, eso sí se pueden comprar, porque ya dice estipulado que son alimentos orgánicos. Lo que diga que son alimentos orgánicos, ya sí, aunque esté en un supermercado, sí se podría consumir. Cuando no tenemos eso, ya entonces lo que hacemos es comprar en mercados campesinos, apoyamos los campesinos en plazas de mercado, procuremos que sean alimentos criollos. Cuando yo compro en una plaza de mercado, que es generalmente donde yo compro mis alimentos, yo voy conociendo a las personas que venden y yo les pregunto, ve, este alimento de dónde viene, ve, estos bananos de dónde vienen. Entonces, yo vivo en un pueblito que se llama Girardota, que está en las afueras de Medellín, del que es como la capital de Antioquia. Entonces, cuando a mí el campesino me dice, esto vino de Medellín, entonces yo digo, no, ese banano, por ejemplo, me gustaría más. Y la opción es que puedo conseguir un banano de mi región. Hay muchos campesinos en mi región que cultivan banano. Entonces voy a otro punto donde vendan bananos y generalmente uno los empieza a reconocer. ¿Por qué? Porque son distintos, porque son bananitos que se ponen negritos, que se van, o sea, lo que nosotros hemos conocido y que sabíamos desde antes. Hoy en día los alimentos transgénicos y los alimentos que están muy fumigados o muy tratados son alimentos que usted coloca encima de una mesa y le dura 15 días, 20 días y están súper bien, no se han dañado. ¿Eso qué nos indica? Eso no es normal. Eso no es normal. Es normal que si yo tengo una fruta afuera, madura, pues en 3 o 4 días yo diga, no, ya la tengo que guardar en la nevera porque se me va a dañar, pero que se guarde 15 días o 20 días afuera y que esté perfecta. Entonces así ustedes pueden ir reconociendo. Entonces ustedes dicen, bueno, este alimento yo lo compré en tal parte, no vuelvo a comprar ahí, tengo que buscar otro sitio para conseguir un alimento que sea un poco más criollito, que sea más natural. No quiere decir que tiene que ser orgánico, puede ser tratado con químicos, pero que sea más criollo. Evitemos la leche y sus derivados. Esto es algo que los médicos bioenergéticos que yo conozco, todos, lo primero que le hacen y le dicen a un paciente cuando se sienta al frente es, deje la leche y sus derivados, porque genera muchísima enfermedad. Son alimentos ultraprocesados. La leche, el queso, el yogur, esa cantidad de publicidad que le hacen que si no le dan al niño un yogur, todos los días, entonces su niño se va a desnutrir. No, eso no es necesariamente y no va por ahí. Entonces, empecemos a hacer el cambio. Y las leches vegetales son muy ricas y nos acompañan los alimentos. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un jugo de fruta,
Se recomienda que no sea pura agua, porque el poquito de fruta y agua, eso no genera bien en el cuerpo, no hace bien. Lo que se busca es que sea más cantidad de fruta, menos cantidad de agua, pero si en vez de esa poquita cantidad de agua lo que echamos es una leche vegetal, es súper genial, porque entonces es nutricional que tienen esos granos con lo que hacemos la leche con las almendras. En realidad, las personas están consiguiendo hoy en día la leche de almendras en los supermercados. A mí personalmente no me gusta esa leche, yo la he probado, no sabe muy natural, tiene conservantes, tiene aditivos, tiene saborizantes y es muy costosa. Y sale mucho más barato hacer una leche, digamos, que sea natural, que la podamos hacer en la casa. Pero hay veces las almendras también son un poquito costosas. Entonces podemos hacer una leche, por ejemplo, de ajonjolí. Un ajonjolí es más económico. Si ustedes consiguen ajonjolí sin cáscara, ustedes ponen a remojar toda la noche en medio vaso de agua, perdón, en un vaso de agua, media cantidad de ajonjolí, de semilla de ajonjolí sin cáscara. O sea, la cantidad que ustedes ponen a remojar es como medio pocillo o media taza de semilla. Le agregan el agua y lo dejan remojando toda la noche. Al otro día, ustedes botan esa agua tiene muchos antinutrientes, entonces es bueno botarla, lavar un poquito la semilla y lleven esa semilla a una licuadora y agréguenle 1 litro de agua y licúen, licúen, licúen bien y ya ustedes ahí tienen una leche. Por supuesto, no podemos llevar todo el agua porque la licuadora se nos satura, vamos llevando de a poquito. Y licuamos muy bien y ya como ustedes sientan y como quieran. Hay personas que les gusta colarlo. Entonces, si lo van a colar, ese afrecho que queda, que es puro ajonjolí, ustedes lo pueden agregar, por ejemplo, a una fruta picada. Les queda rica. Lo pueden agregar a una ensalada. Yo personalmente, de Beatriz, lo que yo hago es que yo cuelo las leches, sino que les dejo todo el afrecho. Simplemente ya después cojo ese litro de leche, lo envaso. Yo conseguí de esos litros de leche que ya se están consiguiendo hoy en día en vidrio, que eran los antiguos en que vendían la leche. Y hoy en día ya los están vendiendo, inclusive venden productos ahí como yogures naturales y cosas así. En esos frascos de vidrio que yo tengo reciclados, ahí agrego yo mi leche, la tapo y la guardo en el refrigerador y esa es mi leche, me dura varios días. Yo la agrego a las frutas, la agrego a mis alimentos. Cuando yo quiero algo que tenga leche, simplemente lo hago. Yo he hecho salsa bechamel con esa leche, yo hago arroz con leche y el arroz que utilizo, por supuesto, es el arroz integral porque el arroz integral verdaderamente es mucho más especial. Evitemos gaseosas y sodas. Esto lo sabemos todos. Todas las personas sabemos que debemos evitar gaseosas. Sin embargo, hay una costumbre, es casi que digamos, mecánico, que echan las gaseosas y compran las gaseosas en el mercado, o si hay una reunión, compremos gaseosas, habiendo bebidas tan ricas, como por ejemplo el guandolo, agua, panela y limón. Y ustedes hacen una jarra y le agregan hielito, y ustedes pueden tener visita y le pueden ofrecer eso, y el guandolo es delicioso, quita la sed, es una bebida deliciosa. Entonces, procuremos sacar las gaseosas, las sodas, las aguas carbonatadas, bebidas energizantes, embutidos mandados a recoger todos. Los embutidos son muy, muy ultraprocesados. Son alimentos demasiado, digamos, dañinos para la salud, extremadamente. Es de los primeros que debemos dejar. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿y qué hago con mi niño? Me pide salchicha, me pide salchichón, ¿yo qué puedo hacer? Hay una opción y esa opción ustedes la encuentran en las tiendas y mercados vegetarianos. Entonces, compren en esas tiendas y mercados vegetarianos, venden embutidos de semillas, de granos. Ahora, esos embutidos no quiere decir que no tienen conservantes, que no tienen saborizantes. Sí, sí los tienen, pero no son alimentos tan ultraprocesados como los que vende normalmente la industria del alimento.
Los que ustedes consiguen en los mercados naturistas o tiendas naturistas son embutidos más artesanales. Entonces, en esa medida, pueden ir supliendo y le pueden dar a los niños, pueden ir consumiéndolo sin necesidad de que sea una transición muy pesada, muy fuerte. Aceites vegetales, los aceites de cocina, los famosos canola, girasol, son aceites que todos traen en el frasco. Dice cero colesterol. Y claro, es verdad, ahí en el frasco puede que sean cero colesterol, pero ¿usted para qué los usa? Usted los usa generalmente para llevarlos al fuego, para preparar alimentos en cocción. Entonces, eso significa que inmediatamente ustedes los llevan a cocción, se vuelve un aceite totalmente vegetal que se convierte en grasa saturada. Y es una grasa saturada que es totalmente dañina para la salud, que genera muchísimos problemas a nivel de arterias, a nivel de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Tampoco debemos consumir estas famosas mantequillas, lo que llamamos grasas trans. La grasa trans significa que es un proceso industrial donde cogen un aceite líquido y lo convierten en una grasa sólida, ¿sí? Entonces, no es bueno que se consuma ese tipo de alimentos. Es más, ustedes pueden coger una margarina de estas, si ustedes la tienen en su casa, échenla o pónganla afuera ahí en el suelo, y si ya la están terminando o si ya quieren hacer el cambio, déjenla por fuera, en un sitio donde ustedes sepan que hay muchos animales y van a darse cuenta que un animal no se acerca a ese alimento. Entonces nosotros, ¿por qué sí nos acercamos a ese alimento? Los mismos animales no se acercan a ese alimento. Entonces, hay unos aceites que son aptos para la cocina. ¿Cuáles son esos aceites? El aceite de aguacate y el aceite de coco son aptos para freír. Pero muchas veces nos dicen, no, podemos freír con aceite de oliva. No, no es muy buen aceite para freír. No es muy bueno. Evitemos también el consumo de los llamados 5 venenos blancos. ¿Cuáles son los 5 venenos blancos? Azúcar blanca, sal blanca, leche blanca, harinas blancas y arroz blanco. Vamos haciendo todos estos cambios, ¿sí? Entonces, miremos aquí, en esta parte cuando hablábamos de las grasas y de los aceites. Son aceites que, bueno, hay veces no es fácil conseguir un aceite de coco o tienen un costo que es elevado, pero uno empieza a usarlo en poquita cantidad. Pero ojo, un plátano asado es delicioso, la papa cocida es deliciosa, puré de papa. Entonces, incrementemos más los alimentos que no sean fritos, sino que sean cocidos. Entonces, también dejemos estos y tratemos de sacar estos 5 venenos blancos: azúcar, sal, leche, harinas y arroz blanco. Evitemos el trigo. Hoy en día el trigo está siendo muy dañino para muchísimas personas, sea por intolerancia al gluten o porque ya son más que intolerantes, son personas celíacas, que ya es una enfermedad más avanzada de intolerancia al gluten. Yo personalmente tengo intolerancia. Yo no soy celíaca, yo no tengo esa enfermedad, pero sí soy intolerante, de modo que cuando yo como pan blanco, pan integral, inclusive los integrales, mi abdomen se me inflama. Claro, porque hay un proceso que me está mostrando el cuerpo donde yo soy intolerante. Entonces yo digo, bueno, tengo muchas otras opciones. En mercados naturistas se consigue pan solo de quinoa, se consigue pan de arroz, se consigue pan de garbanzo, o sea, se consiguen de granos. ¿Qué es la clave? La clave es que ustedes miren los ingredientes, porque muchas veces nos engañan y nos ponen pan de quinoa y miramos los ingredientes y tiene también trigo y en mayor cantidad tiene trigo que quinoa. Entonces hay que coger los que digan solamente quinoa y que no tenga harina integral. Miremos ahora unas investigaciones que son importantes para que tengamos en cuenta con respecto al alimento y a la medicina. Mire lo que nos enseñó Luis Pasteur. Él hizo un postulado
Él fue uno de los padres de la medicina y él hizo un postulado donde él dijo, los gérmenes y microorganismos producen las enfermedades. Ojo con esta descripción, perdón. Entonces él dijo, los gérmenes y microorganismos producen las enfermedades, alterando el funcionamiento de órganos y tejidos. En esa época, sus contemporáneos científicos cuestionaron muchísimo su teoría y llegó un momento antes de morir Luis Pasteur que él tuvo que admitir que en realidad el asunto no era el virus, no eran los microbios, no eran los microorganismos, era el terreno. Entonces, él ya sacó este postulado antes de morir y dijo, el virus no es nada, el terreno lo es todo. Entonces, eso significa que un virus nos ataca si nosotros tenemos un cuerpo ácido. ¿Y por qué tenemos el cuerpo ácido? Porque tenemos alimentos que no son los correctos. O, por ejemplo, tenemos un sistema inmune bajo. ¿Por qué tenemos el sistema inmune bajo? Muchas veces se baja por la alimentación, alimentación que no es correcta, pero también se nos baja por el estrés, las emociones negativas, también nos baja el sistema inmunológico. Miremos ahora y hablemos del paradigma del campo energético de los alimentos y la transferencia al cuerpo humano. Esto es súper importante porque ya vamos a hablar aquí del cuerpo de luz y el humano luz que todos somos. Y esto lo vamos a hablar de una manera, digamos, científica. ¿Por qué? Porque está probado científicamente que la materia, esto que ustedes están viendo, su celular, esta pantalla que ustedes están viendo, el cuarto donde ustedes están, es solamente 1%. El 99% es energía que no vemos. Todo tiene energía. Nosotros tenemos energía. Los alimentos tienen energía. Y acerca de la energía, esta es una descripción. La capacidad que tienen los cuerpos para producir algún efecto mediante la realización de un trabajo o la transferencia del calor. Eso significa, yo le doy una patada a un balón, le estoy impregnando una energía y con esa energía el balón se mueve. Él se movió por eso. Eso es más o menos el concepto que tiene que ver con la energía. Y en Zurich hicieron unas investigaciones para mirar la energía humana y encontraron que un adulto libera una media de 3 kilovatios hora de energía y esa cantidad puede hacer funcionar un televisor durante 30 horas. Miren la cantidad de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la tenemos más o menos dependiendo, por supuesto, de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación. Esta frase es bien importante porque nos recuerda que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros tenemos una energía en nuestro ser, nosotros somos energía, o sea que cuando nosotros morimos no se destruye esa energía continúa. Lo que se queda y lo que se destruye es el cuerpo. Y también se sabe que la energía se transfiere de un cuerpo a otro o de un elemento a otro. Y miren, todos los alimentos tienen energía. Ahora, miremos que la energía puede tener dos variedades. Tiene una vibración o tiene un movimiento que puede ser onda larga y baja frecuencia. ¿Eso qué son? Alimentos densos. O también onda corta o alta frecuencia. ¿Y eso qué son? Alimentos sutiles o alimentos crudos. Entonces, todo lo que comemos tiene una energía que puede ser densa o puede ser sutil. Si yo quiero que mi energía sea cada vez más elevada y poderme conectar con esa energía de luz que yo soy, que yo tengo que revisar bien qué es lo que estoy comiendo, porque si como alimentos densos, esa energía tan densa va a densificar mi cuerpo y mi energía. Entonces, hay una cámara bien especial, no sé si ustedes han oído hablar de la famosa cámara Kirlian. Los esposos Kirlian la inventaron hace varios años y estuvo muy de boga hace por ahí unos 30, 40 años. Todavía
No está tan de moda, pero ya inclusive se puede conseguir a nivel comercial. Y esa cámara muestra la energía de los elementos. De los elementos puede ser la energía de un mueble, la energía de mi mano y la energía de un alimento. Entonces, miren en este caso, estas fotos que se le tomaron a alimentos que son orgánicos y estos fueron cultivados con químicos, no son orgánicos. Miren la diferencia en su frecuencia y en su vibración, en su energía. Este es un brócoli orgánico que fue cultivado sin químicos y este es el mismo brócoli, pero cultivado con químicos. Este es el champiñón cultivado cultivado orgánicamente y este es el cultivado con químicos. Igual el maíz, miren la gran diferencia de los sus alimentos. Y también hay diferencia cuando cocinamos o cuando comemos crudo. Miren la energía que tiene un tomate crudo, tan distinta a la energía de un tomate cuando lo cocinamos. O el mismo brócoli si no lo comemos crudo o ese brócoli cocido. Entonces, este brócoli que fue cultivado con químicos, si después lo llevamos al fuego, peor todavía, pierde tantos nutrientes. Y miren, el brócoli tiene componentes anticancerígenos y eso ya está probado científicamente. Entonces busquemos consumir el brócoli crudo. De pronto es un poquito duro, lo podemos hacer al vapor. Por ejemplo, yo hago un arroz integral. Cuando ya termina el proceso del arroz, lo que yo hago es que apago la estufa, le coloco el brócoli picado y lo tapo. Entonces ya se me ablanda un poquito y está al vapor, entonces ya no pierde. Miren esta otra diferencia. Una manzana que está viva, por supuesto, y que es, eh, eh, digamos, un elemento de la naturaleza, una fruta que está muy acorde a nuestra naturaleza. Y miren una porción de carne, la cantidad de diferencia que hay en cuanto a nivel de energía. Entonces, todo esto nos está mostrando que si queremos utilizar y queremos verdaderamente limpiar nuestra energía y limpiar nuestro cuerpo, es importante mirar qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son los alimentos más importantes. Por ejemplo, los verdes. Los verdes son alimentos muy, muy importantes. ¿Cuáles son los verdes? Espinaca, brócoli, coles de Bruselas, apio, alcachofa. El aguacate lo tienen catalogado como un alimento verde. Yo personalmente pienso que no es un alimento verde. O sea, no tiene el pigmento verde que tiene, por ejemplo, la espinaca. Sin embargo, es muy medicinal y es mucho alimento. El kel es maravilloso, la acelga, los berros, los espárragos. Miren, la luz solar no se nos está dando y nos está regalando los alimentos de manera gratuita. Nos está dando también, digamos, esa energía. Cuando tomamos el sol, también estamos recibiendo esa energía. El verde de los alimentos se debe a la presencia de la clorofila. ¿Y qué hace la clorofila en nuestro organismo? Limpia toxinas y lo desintoxica. Y miren, está probado que previene y cura el cáncer y mejora la salud en general. Hay un producto que se llama la clorofila del trigo germinado. Es maravilloso, es maravilloso. Y eso lo que hace es que ayuda en cualquier tipo de enfermedad. Pero ¿por qué la clorofila sirve tanto para la salud? Primero, porque tiene la misma estructura molecular de la sangre. Miren, la diferencia no es sino prácticamente su núcleo. La sangre, nuestro núcleo, tiene hierro. Y el núcleo de la clorofila es magnesio. Esa es la diferencia. Sin embargo, la clorofila sirve, por ejemplo, para estados de anemia. Aunque no aparezca como hierro, eleva la hemoglobina. Es súper especial para eliminar la hemoglobina. Ahora miremos, ¿qué son los alimentos vivos? Son los alimentos crudos. Ya sabemos que cuando cocinamos los alimentos, pierden nutrientes, pierden vitaminas, pierden antioxidantes, enzimas, se pierde muchísimo cuando el alimento se le hace la parte de la cocción. Entonces, digamos, una propuesta, una idea es que ustedes consuman la mitad de su plato que sea comida cruda, por ejemplo, ensalada, y la otra mitad que sea comida cocida.
La alimentación viva también es conocida como alimentación crudivegana, como crudiveganismo o living raw food. Alimentos vivos por excelencia, o sea, el principal de todos los alimentos vivos son los germinados. Y después de los germinados ya vienen los fermentados, las frutas, las verduras crudas, ¿sí? Pero los principales alimentos vivos son los germinados. Entonces estamos hablando de que a nivel de alimentación consciente, el principal alimento consciente son los alimentos vivos. Y dentro de los alimentos vivos, el principal son los germinados. Pero bueno, de pronto habrán personas acá que digan, bueno, ¿y eso con qué se come? O sea, ¿qué es un germinado? Habrán algunas personas que no conozcan este tema. Entonces, el germinado es simplemente una planta pequeña, no se deja crecer mucho y se utiliza como alimento altamente nutricional y muy medicinal. Les voy a mostrar algunos ejemplos de germinados. La raíz china, esta sí la conocen ustedes muchísimo. La raíz china es un germinado. Este es la alfalfa, el brócoli, la lenteja germinada, el girasol germinado. Estas son almendras germinadas. Este es arroz germinado, la avena. Este es el rábano germinado, esta es quinoa germinada y esta es la avena. Entonces, ¿cómo se comen estos alimentos? Se pueden comer en sándwiches, con arepas de germinados, con platos de germinados, se pueden comer en ensaladas completas, se puede hacer sushi de germinados con estas son algas que se llaman nori, inclusive se consiguen en tiendas naturistas, en mercados naturistas, y simplemente se le pone encima los germinados, aguacatico, tomatico y la enrollan y ya tienen ahí su sushi. Pero los germinados también se pueden comer con fruta. Es de los alimentos que combina perfectamente con fruta. ¿Por qué? Porque una ensalada, por ejemplo, que hoy en día a nivel gourmet están haciendo muchas ensaladas muy bonitas, muy lindas, y le agregan a la ensalada piña, manzana, pero eso en realidad a nivel digestivo no combina bien y genera bloqueo a nivel digestivo. Pero los germinados no. Los germinados, uno puede hacer una ensalada completa de germinados, solo germinados, y usted le puede agregar las frutas que quiere y a nivel digestivo no va a generar ningún problema. Entonces, la importancia de los germinados en la alimentación viva, ¿por qué es tan importante? Es porque dan muchísima fuerza, tienen una cantidad de propiedades, es un alimento superior, cumple todas las necesidades a nivel de nutrientes. También las frutas y las verduras nos aportan todos los nutrientes y todo lo que requerimos a nivel del cuerpo. Y una de las claves que tienen los alimentos germinados es que son alimentos funcionales, ya están catalogados como alimentos funcionales. Esto apareció hace muy pocos años, este término de alimentos funcionales significa que son medicinales. Es un alimento que se utiliza como medicina y ya está probado científicamente. A su vez, también los germinados realizan desintoxicación y limpieza del cuerpo. Y miren esta frase tan linda que nos regala Jesús. Esta frase se encuentra en los Evangelios esenios. Esos son libros, son 4 libros. Hoy en día lo venden como uno completo, el Evangelio de los esenios. En el primer libro Jesús habla sobre alimento vivo y también sobre desintoxicación del cuerpo y habla varias cositas. Y aquí está hablando sobre el alimento vivo y mire cómo habla de hermoso. No matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. ¿Y qué estamos haciendo cuando cocinamos? Pues estamos matando el alimento. Pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene solo de la vida y de la muerte viene siempre la muerte. Estos son palabras de Jesús que recogieron los esenios en la época de Jesús. Y eso fue encontrado como en las cuevas, en las famosas cuevas del Mar Muerto. Entonces, eso le hicieron ya la traducción y ya son libros pues que se consiguen muy fácil.
si alguno de ustedes quieren tener, yo lo tengo pues en digital, no en físico, sino en digital y se los podría compartir. Ahora, miremos con todo lo que hemos hablado, ya más o menos tienen una relación de qué es bien y qué no. Entonces, hagamos como un pequeño resumen. Vamos a consumir regularmente en lo posible germinados, si tenemos germinados. Si no tenemos germinados, busquemos y tratemos de conseguir alimentos orgánicos o alimentos verdes como el kel, como la espinaca, como tantos alimentos y hojas verdes, acelgas, alimentos vegetales. Vamos sacando poco a poco el consumo de los alimentos animales. ¿Por qué? Por aquello de la energía que hablamos. Si nosotros queremos ir utilizando nuestra energía, si queremos que nuestra energía sea más elevada y consumimos alimentos elevados, pues claro, es ir acorde. Pero los animales tienen una vibración que no es una vibración muy elevada, sino que es un poco más densa. Vamos a consumir elevadas cantidades de frutas y verduras, legumbres, cereales, semillas, frutos secos. Esto lo vamos a consumir. Esto lo conseguimos en todos los supermercados, lo que son frijoles, lo que son arvejas, arroz integral, las semillas, algunas las conseguimos en el supermercado, otras debemos de buscar semillas y las semillas las debemos de buscar más que todo cuando queremos hacerlos germinados. Si esas semillas sí o sí deben ser orgánicas o muy limpias. Consumamos el mayor porcentaje de alimentos vivos, como yo les decía ahorita, al menos 50% del plato que sea comida ensalada y el otro 50% que sea comida cocida. Y ya ustedes van poco a poco aumentando ese porcentaje. Después será un 60%, después será un 80% de comida cruda y un 20% de cocidos. El mayor porcentaje de alimentos vivos lo vamos consumiendo y lo vamos integrando. De alimentos alcalinos, que son todos los alimentos que estamos hablando, todos estos alimentos son alimentos alcalinos. Pero cuando hablamos de carnes, de leches, chocolate, café, cuando hablamos de cocción, todos esos alimentos tienen un pH que es ácido. El estrés también acidifica nuestro organismo. Entonces, todos esos alimentos que son ácidos vuelven nuestro cuerpo ácido y en un cuerpo ácido la enfermedad muy fácil llega ahí, lo que hablábamos ahorita con el postulado de Luis Pasteur. Si mi cuerpo está muy ácido por todos estos alimentos y aparece alguien que tiene una gripita, por supuesto que me pega la gripa súper fácil. Pero si yo tengo mi cuerpo con un sistema digamos, inmune elevado porque me alimento bien, porque estoy haciendo prácticas de relajación. Entonces, eso hace que tenga más fortalecimiento, que yo esté más fortalecida. Entonces, no me va a atacar. O si yo tengo mi organismo alcalino, entonces ese virus que tiene esa persona de gripa entra en mi cuerpo, pero como yo tengo mi cuerpo tan alcalino, ese virus no pelecha, no puede sobrevivir, termina muriendo. Hacer desintoxicaciones es importante. Hacer lo que se llama el detox, que se hace a base de zumos verdes. Hoy en día hay muchos zumos verdes y nos están hablando muchísimo de eso, de los zumos verdes, de consumir, digamos, alimentos que sean muy verdes para poder ir desintoxicando nuestro organismo. Y también otra clave es hacer ayuno intermitente. El ayuno significa no comer. Cuando uno hace un ayuno, no come, pero no come, digamos, tomando solamente, por ejemplo, agua. O usted lo puede hacer comiendo todo el día no más fruta, por ejemplo, una fruta. Eso es un ayuno. Cada uno hace su ayuno como lo va sintiendo. Este que yo les traigo aquí es un ayuno muy interesante porque se facilita mucho para hacerlo. Cuando no estamos enseñados a hacer ayunos, entonces hacer un ayuno intermitente es interesante porque yo dejo de comer a las 7 de la noche y vuelvo y como al otro día a las 7 de la mañana. Mi cuerpo pasó 12 horas sin comer nada. Eso ya empieza a ser un ayuno intermitente. Ahora, de pronto alguien de ustedes, alguno de ustedes me podrá decir, ah, no, es que eso yo lo hago normalmente. Es que yo normalmente, mi último alimento es a las 7
y a las 7 de la mañana es que desayuno. Entonces yo le diría a esa persona, bueno, entonces córralo para que su cuerpo haga un mayor proceso de liberación de toxinas. Entonces, coma a las 5 de la tarde y desayune a las 7. O come a las 7 y desayuna a las 9 de la mañana. Cada uno como lo vaya sintiendo, como sienta. Muchísimas gracias por su atención. Cuidemos la naturaleza, ante todo la naturaleza humana. Yo les traigo esta información, voy a quitar la pantalla. Yo traigo esta información de que cuidemos la naturaleza porque definitivamente nosotros somos naturaleza y somos nosotros los que debemos de cuidarnos a través de la alimentación. Eh, si tienen alguna duda, no sé, yo no sé si pusieron preguntas en el chat o si tienen alguna inquietud, ¿cómo les pareció la charla? Sara tiene duda. Bueno, entonces permítanme un segundo, ya les voy a activar los micrófonos para que ustedes puedan. Ya puedes, Sara, prender tu micrófono si tienes alguna duda. Gracias, Beatriz. Bueno, viéndolo de la alimentación consciente, básicamente nosotros vendríamos a reemplazar las carnes por granos, ¿verdad? Frijoles, lentejas, garbanzos. ¿Y qué pasa o qué hace uno o por qué sucede que a veces los granos lo inflaman a uno? O sea, ¿qué hay que hacer para que los granos no le sienten a uno mal y pueda uno realmente comer más granos y sacar aparte las carnes? Mira, los granos pueden caer pesado por varias razones, porque no nos han enseñado a activarlos, hay que activarlos. El solo hecho de que tú cojas un grano y lo remojes unas 5 horas o toda la noche, ya eso es lo que hacemos con frijoles, con lentejas, que las ponemos a remojar. Ellas sueltan antinutrientes y es importante que suelten esos antinutrientes. Entonces, si esos granos te caen pesado, aún después de que se hizo ese remojo, entonces es importante pues como revisar a ver qué es lo que pasa con tu aparato digestivo, porque cada cuerpo y cada persona es diferente. Por ejemplo, si hablamos de los tipos de sangre, una persona que tenga sangre O es una persona que de pronto no es muy bueno que sea vegetariana y es una persona que no debe consumir lácteos, pero no significa que no pueda ser vegetariana. Una persona que sea O puede ir integrando, lo que ocurre es que hay que ir integrando de una manera moderada ese cambio. No podemos hacer el cambio de una vez. Yo no puedo ir y decir, no, ya, yo voy a ser vegetariana de un día para otro. Eso algunas personas lo pueden hacer si tienen un tipo de sangre, por ejemplo, A. Mi tipo de sangre es A negativo. Cuando a mí alguna vez me dijeron, ole, usted puede dejar la sangre, a mí me hicieron un favor, porque, perdón, usted puede dejar la carne, a mí me hicieron un favor, porque a mí personalmente la carne a mí no me gustaba. Entonces, lo que yo hice fue que dejé. Inmediatamente me dijeron eso, yo inmediatamente hice el cambio y mi cuerpo se portó muy bien, porque mi cuerpo es un cuerpo y mi tipo de sangre apto para eso. Si yo fuera O, yo necesitaría hacer un cambio más despacio, ir dejando las carnes de a poco. Si como carne 3 veces al día, comer una vez. Si como carne toda la semana, todos los días, entonces empezar a consumir 2 veces a la semana. Eso es ir dejando las cosas poco a poco para que el cuerpo se vaya adaptando. Entonces, tú tienes que mirar cuál es tu tipo de sangre. De acuerdo a tu tipo de sangre, se puede, digamos, te voy a investigar y te voy a pasar el dato con Juan Manuel para saber de acuerdo a tu tipo de sangre si tú puedes comer granos o no, porque hay un tipo de sangre, pero no recuerdo en este momento cuál es, hay un tipo de sangre que no debe consumir granos, o que si los consume los debe conseguir de una manera muy moderada. Yo soy, Entonces, de pronto puede ser por eso. Otra yo, cosa que puede ser es que cuando tenemos los cuerpos tan intoxicados, nosotros todos tenemos el cuerpo muy intoxicado. Yo llevo años con la alimentación consciente y yo no puedo decirles a ustedes que mi cuerpo no está intoxicado. Tenemos el cuerpo siempre muy intoxicado
y eso hace que el aparato digestivo no trabaje full como debiera de trabajar. Entonces, Sara, también podría ser por un proceso de que requiere el cuerpo limpieza. Ok, gracias, Beatriz. Ujú, con todo gusto. No, sí, Mi te pregun- escuchamos muy bien. mi pregunta es la siguiente. Em, ya escuché todo y comprendí y mucho lo practico. Eh, yo como las cosas hervidas, al vapor, al horno, pero no uso fritura de ningún tipo, cero de todo eso. Eh, Maravilloso. ¿Qué es lo más recomendable? Porque mi pregunta iba a ser, pero yo también la respondió, ¿qué porcentaje de crudo o Exacto. he visto también que dicen que hay que comer un porcentaje de verduras o hervidas o al vapor, pero no cocidas totales, sino como dijéramos acá se dice sancochadito, como darle un golpecito de cocción. Exacto. Eh, ¿Está bien eso de comer Sí, así? claro, es perfecto, claro que está muy bien. Ya todas las cosas, por ejemplo, que hablamos, ustedes van a tener este PDF y ustedes pueden leerlo cuando estén en su casa y revisen Mm, con respecto a las prácticas y las cosas que hay que ir sacando. Entonces, revisar a ver si estás consumiendo lácteos, si estás consumiendo, dónde estás comprando tus alimentos, que no sean muy cargados de químicos. Es como revisar, porque generalmente la ventaja de poder tener acceso a la información, al PDF de lo que hablamos hoy, es para que ustedes puedan de alguna manera volver a retomar la información e ir revisando qué cambios pueden mejorar, porque ya, por ejemplo, Gladys, tú nos estás diciendo de que hay muchos cambios que ya tú has hecho, mm. entonces mirar a ver qué otros cambios pueden estar faltando para poder integrar. Siempre es que esto de la alimentación consciente, aquí estamos dando en realidad son unas pinceladas, porque la alimentación consciente es un tema muy, muy extenso, demasiado extenso. Entonces, pero ya al menos tener aquí como una base que son cosas como claves. Está bien. Otra pregunta, que decía que la leche es como que no nos sirve a las personas adultas, ¿no? Después de que es bebé de 6 meses hacia adelante no es buena. Está muy de moda, yo tengo familiares en el campo y tema bronquial usan la leche de burra. em, Después, bueno, leche de cabra para hacer los quesos, todo eso. ¿Eso es bueno o no? Porque si hablamos de la leche de vaca, estamos dentro del mismo combo, son animales también. ¿Es bueno comer un queso de leche de cabra o tomar la leche de burra para los bronquios? Mira, yo sé que la leche produce mucho moco, pero si ellos lo están usando de pronto porque ese animal tiene un componente y tiene esas características. Hay una cosa que es súper clave. Ellos están consumiendo animal, pero lo están haciendo esa leche y esos quesos y eso que preparan, los hacen de manera artesanal. Es muy distinta a la leche que se consigue en un supermercado que es ultraprocesada a la leche que ellos pueden conseguir en el campo, que ellos mismos sacan del animal. Entonces ya puede tener unas características distintas. Cuando nosotros queremos ir sutilizando nuestra energía, pues ese ya podríamos pensar de que sacar esos alimentos también nos puede favorecer mucho a nosotros, para ese, digamos, humano luz que hay en nosotros. Pero eso todo es un proceso que se hace poco a poco. No lo podemos hacer de un día para otro, como yo les estaba diciendo. Mm. Entonces, una transición perfectamente podría ser, digamos, pongamos un ejemplo que yo no sé, no, es un ejemplo que se me ocurre. Por ejemplo, si tú, Gladys, consumes leche normal, industrial, y empiezas a consumir la leche de ellos, estás consumiendo una leche más saludable, por supuesto. Estás en un proceso de transición. ¿Sí? Sí, entendí. Gracias. Ah, Preguntas muy concisas y voy a intentar ser muy conciso con todo lo que voy a hacer. Primero que todo, dar las gracias porque, o sea, es una información muy, muy práctica
que nos muestra en este camino cómo todo es energía, ¿cierto? Y que sí tenemos un humano luz y que todo emana una energía y miramos desde lo científico, aquí no estamos mirando desde lo metafísico, sino que vemos que es la carne y mira la energía que tiene la carne. Y desde la parte de los esenios también, porque fue la última sesión, todo eso me da vuelta los esenios por todas partes, aunque nosotros estábamos viendo un grupo aparte en otra línea de tiempo que fuimos, que se separó, los esenios se separaron de los judíos y este grupo se separó de este grupo de los esenios. Aunque miren lo que decía ahí en los evangelios apócrifos sobre los alimentos, ¿cierto? Que es también muy importante. No, no sé, pero hay que actuar aquí, hay que interactuar y hay que aportar y hay que hacer los ejercicios para hacer las cosas y bueno. Y otra cosa que yo tenía era la pregunta de esos hongos, de unos honguitos o que venden para fabricar el yogur casero. Y no sé si eso se puede hacer, me imagino que con las leches que son licuadas se puede hacer ese yogur. Venden unas especies de cosas, Claro, eso se llaman tibiticos o algo así, que son Se llaman excelentes para la bacilos. salud. bacilos, sí, ¿Cómo? Sí, bacilos. Sí, son le dicen bacilos probióticos. Ah, sí. o Acá en probióticos. Argentina, Sí, exacto. probióticos. Lo venden Y en son unos excelentes para la sobrecitos. salud. Es un alimento vivo excelente. Y me imagino que también hay recetas naturales que son recomendadas para darle como un sabor mejor a... Claro. Y, por ejemplo, el mismo vinagre de manzana, no el vinagre blanco, porque el vinagre blanco no es alimento, pero el vinagre de manzana le da un saborcito rico a los alimentos, a las ensaladas, y hay que consumirlo en poca cantidad y disuelto en agua, porque es un producto siempre fuertecito. Ah, bueno, Beatriz. Y la última El cosa que... limoncito Ah, sí, también el te sirve limón. para Yo le agregar echo... a los alimentos. Me gusta... Limoncito, agüita, vinagre Sabe de muy rico. manzana, Sí, aceite sí. de oliva, todo eso Delicioso. le va dando un sabor delicioso a las ensaladas. Ve, ¿y qué te digo de las? Porque los germinados sí me los comí en estos días con lentejas y ¿sabes qué hice? Pero lo sofreí, o sea, hice el tomate, hice como un hogadito y sofreí la lenteja germinada, es una delicia, es una cosa extraordinaria. Sí, Y que, claro que al sofreírlo va a perder mucho sí, componente, va a perder ah, bueno, mucha... Sí, ¿sabe bueno. qué puedes hacer? Porque tú la puedes moler y hacer la carne vegetal. Y esa carne Ay, lo he vegetal hecho, no sí. la sofríes, sino que medio la asas, Ah, qué como en rico. un sartencito con poquitico aceite, con muy poquitico aceite. Y de esta manera, esa carne vegetal va a permanecer por dentro muy cruda y por fuera sí va a quedar como un poquitico más consistente. Beatriz, Pero ¿sabía? bueno, igual Sí. también tiene nutrientes, como la comiste, Ah, también tiene sí. nutrientes. Buscamos que se pierda lo menos posible, la menos cantidad. Qué bien. Y mira qué bonito acá que tú hables del ayuno como una forma de desintoxicar mi cuerpo. Y no es pasar 3 o 5 días ayunando, sino mira, a las 5 de la tarde y a la otra, al otro día a las 7 de la mañana y todas las observaciones que hiciste de comer de hacer las cosas con conciencia, que eso se debe también pasar a otros campos de acción de la vida. Y es algo tan sencillo pero nosotros vivimos embuidos en esas programaciones que nos han metido en la cabeza y hay energías que vienen y nos están retroalimentando. Entonces esto todo hace parte de un estilo de vida. Los ejercicios que les doy de neuroprogramación que están en el canal para conectar con nuestra energía y con nuestro humano luz son necesarias de que las hagan, no solamente de que las hagan, sino de que ustedes y hagan el ejercicio de hacerlo a su manera, de decir, yo voy a hacer como decía Gladys, que yo estoy haciendo, ve, está bien que esté haciendo esto, claro, si tú lo estás sintiendo así y te parece que haces tu ejercicio, respiras como tú quieras. Por ahí hay otra conferencia que es sobre la respiración. Y sabes que en este proceso llevo poco tiempo en este proceso de dejar de comer carne y todo eso. Al principio, la verdad, se me hacía demasiado difícil, incluso a veces, te lo juro que llegaba así como a ponerme triste de que, pues aquí en México, regularmente en la Ciudad de México se vende mucho lo que es carne, o sea, si sales a cenar, por donde quiera vas a encontrar carne, bistec, y desafortunadamente, a veces eso me ponía un poquito como tenso de decir, wow, sí, tengo que seguir, etcétera.
Este, he seguido, pues bueno, en este proceso me interesa seguir aprendiendo. A veces hago ejercicio y a veces, por ejemplo, siento que se me baja como la presión o el azúcar, siento que se me baja como un poquito el azúcar justo porque también he estado dejando de comer azúcar y bueno, como fruta, etcétera, etcétera. Pero te explico todo esto porque la verdad es que me encantaría seguir aprendiendo de tu sabiduría, de tu conocimiento. Quisiera saber cómo puedo yo hacer para, no sé, ¿tienes algún libro? ¿Dónde puedo? O sea, de verdad, me interesó tanto tu sabiduría que de verdad quisiera seguir teniendo este conocimiento y pues seguir Qué aprendiendo, bueno. porque llega un momento en que sí me siento así, de verdad es que teniendo varias opciones, Sí, creo que sería mucho más fácil para mí. Entonces, mi pregunta es esa, cómo yo haría, ¿cómo o me con- encantaría que hubiera una opción de dijera, Juan Carlos, tienes que hacer 25% vegetales, 15% frutas, esto, y durante una semana, y después 30, y después 45, o sea, ir incrementándola de alguna manera de llegar al límite donde decir, Total. Sí, lo para esto logré. se necesitan, para estos cambios a nivel cultural y social, necesitan muchas herramientas que nos apoyen. De pronto lo que podemos hacer, voy a hablar con Juan Manuel y miramos a ver qué opción podemos, porque hay algo que es con respecto a la alimentación consciente, que es un tema muy, muy, muy extenso, que no nos daría pues como para una charla hoy. Como les decía, esos son unas pinceladas los que se les entregó. Entonces, de pronto hablar con Juan Manuel y mirar para que se pudiera crear como crear esa opción de poder darle como una continuidad y mirar a ver de qué manera se podría hacer, de qué manera se podría cuadrar. Vamos a tener eso presente. Mil gracias, Juan Sí, de verdad Carlos. te lo agradecería mucho. Y por último, muchas gracias por tu tiempo. Y de verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias de todo mi corazón. Ya me hago. Entonces, se les va a reenviar al correo. Hablamos un poquito por el interno. Beatriz te llamo al celular, sí. Te puedo llamar ya Perfecto, apenas se termine la reunión, por favor. perfecto, Beatriz, me parece muy bien, claro muchas que sí, gracias. Tu servicio, con todo gusto. las palabras se quedan cortas en agradecimiento. Voy a publicar la de respiración consciente y está agradecidos con todos ustedes, muy bellas personas y los conectamos, ahí estamos Sí, trabajando en unificación. Beatriz, sin palabras. Y si, bueno, no sé si alguien gracias quiera. a todos ustedes. Gracias, Sara, Aymara, Juan Rodríguez, Ana, Hasta Sara, Juan pronto. Carlos, Gladys. Gracias, Chao, que Wow. Beatriz. chao, Gracias. Sara, Gracias a chao, ti, Estés gracias a ti, bien. Juan. chao, Gracias chao. a ti. Bueno, con mucho gusto. La próxima es la Chao, tuya, chao a chao, todos. chao.
Chao.